a grabar. Ahí ya estamos grabando. Vamos a ver. Chicos, en el chat, al igual que la vez anterior que vimos un video, estoy dejando un enlace para que ustedes, en caso de que no se pueda visualizar o no se escuche el video a través de la plataforma del Zoom, que yo lo voy a compartir y a proyectar, por favor vayan al enlace que está en el chat y cliquean ahí ese enlace que acabo de compartir, ¿ok? Deditos para arriba, ¿ok? Ok, ahí alguien ya me está escuchando. Entonces, como estamos grabando, ¿se ve lo que estoy mostrando? Sí se ve. Este es un experimento de un psicólogo que se realizó hace muchos años atrás, pero que muchos de sus resultados en la actualidad todavía siguen teniendo vigencia, porque ustedes al verlo se van a dar cuenta de por qué en muchos sentidos sigue teniendo resultados muy similares. ¿Ya? Así que ahí lo voy a compartir. Yo me voy a mutear y a oscurecer. Bueno, me muteé antes, decía que me iba a mutear y a oscurecer para que ustedes puedan, o sea, para que tengamos mejor conexión con Internet. Y recuerden, por favor, para los que no lo pueden ver, vayan al chat y ahí ustedes... Ya, Montserrat, acabas de ingresar, estaba dando... Montserrat e Ignacio acaban de ingresar y estaba mencionando que vamos a revisar un video de un experimento de un psicólogo que es un video antiguo, pero que en la actualidad sigue teniendo resultados vigentes y que es, en caso de que no lo puedan ver desde la proyección, que por favor vayan al enlace que subí recién en el chat para que ustedes lo puedan pinchar y lo ven directamente en su teléfono. Ahora sí me muteo.
Con esfuerzo, con trabajo, se puede. Sobre todo cuando tenemos un partner como Mercado Libre. Ya chicos, ustedes me van avisando cuando vayan estando listos. ¿Están listos ya? Ya, ahí veo que hay algunos que están diciendo que están listos. Entonces, ¿alguno de ustedes alguna vez ha estado en alguna situación como lo que le tocó vivir aquí al pobre participante de ese experimento? ¿Cuándo creen ustedes que las personas se ven en esas situaciones y terminan cediendo a la opinión mayoritaria del grupo? Hola, profe. Hola. Yo creo que esas situaciones se dan, no sé, por ejemplo, cuando uno no está como seguro de la respuesta ¿Ya? y no sé, le genera como esa desconfianza y tiende como a decir lo mismo que está diciendo el resto, pues, porque se fía de como que si el resto tuviera la razón. Ya, claro, ¿cierto? No tiene como claridad de lo que quiere responder. ¿Cuándo más? ¿Alguno alguna vez le ha pasado una situación así que nos pueda contar? Hay alguien que dice, creo que a la mayoría nos ha sucedido. ¿Pero alguno tiene alguna historia para contar? A ver, yo voy a empezar ahí a buscar alumnos. ¿La Angélica Barrera está? Angélica, ¿estás presente? Daniela Miranda, ¿estás? Ahí le estoy preguntando a Angélica Barrera o a Daniela Miranda si alguna vez les ha sucedido este tipo de situaciones. Sí, profe, dígame. Hoy se escucha súper mal tu audio, mejor no, mejor pasemos. Y Daniela Miranda, ¿estás tú presente? Recién vi que abriste tu audio y lo apagaste. Sí, estoy aquí. Ya, oye Dani, ¿alguna vez te ha pasado estar en alguna situación en donde tuviste que ceder ante el grupo porque aunque no estuvieras de acuerdo? Nada en particular. O sea, como dijo mi compañera, es como que a todos nos ha pasado en un momento, pero no podría decir, así como, no podría contarle una historia que me acuerde porque no es como que me las grabe o que sean relevantes. Ya, Entonces, no. Pero sí, igual me ha pasado, claramente. Pero además opto por eh, no decir nada. Prefiero no decir nada a como a irme por lo que dice la gente. O sea, si creo que mi opinión es distinta,
y creo que tengo la razón, pero la mayoría dice que no, prefiero no decirlo, o sea, no, Ah, ya, te reservas tu en vez de influenciarme, prefiero no decir nada. Ah, ya, pero tampoco manifiestas abiertamente tu opinión como decir, oye, no, yo no estoy de acuerdo con Claro, claro. ya. Y hay alguien del grupo que cuando está en una situación así se atreva a decir, bueno, todos están diciendo blanco y tú lo ves negro y tú dices, no, están todos locos, negro. ¿Alguien tiene así como las patas como para siempre irse en contra del grupo, sabiendo que a lo mejor el grupo está en una posición equivocada? Yo, ¿Ya, Josefa? o sea, más que irse en contra, yo doy mi opinión. Si creo que está mal, yo lo voy a decir. Ya. ¿Y cómo lo acoge el grupo por lo general cuando, cómo sientes que lo acoge el grupo? Porque de repente a uno le importa un con lo que vaya a pensar el grupo, pero al grupo como que le Sí, incomoda que alguien piense diferente. yo creo que, bueno, a mí, como usted dice, no me importa mucho la opinión de los demás porque yo estoy dando mi opinión. Si a ellos no les parece, qué bueno, y si les parece, qué bueno, pero yo ya manifesté mi opinión al respecto, así que no es mucho, en realidad. No me interesa mucho lo que dicen, pero si yo puedo dar mi opinión y me pregunta, yo la voy a dar. Oye, ¿y cómo lo han hecho con los trabajos, cuando de repente el grupo en general tiene una idea para hacer algo y tú tienes otra? Yo diría que los trabajos grupales es cuando a veces uno tiene como que ceder finalmente. Sí, yo creo que, por ejemplo, ahora en un trabajo estábamos en desacuerdo con ciertas cosas, pero empezamos a releer de qué se trataba el trabajo y empezamos a decir lo que pensábamos de cada cosa. Y ahí nos tratamos de poner de acuerdo en qué cosas sí, en qué cosas no. Ah, ya, pero buen punto, porque hicieron el ejercicio de empezar a leer y a plantear y a como a negociar, Sí, ¿verdad? se podría decir sí, porque era un trabajo que es de una lectura, entonces teníamos que releer y decíamos, ya, pero ¿de dónde salió esto? Y teníamos que leer todos ya, ah, sí, verdad, esto acá, acá. Entonces así uno puede llegar a una conclusión al final. Muy bien, gracias, José. Alguien por ahí dice que va a depender del grupo, dice la Fernanda. ¿Estás por ahí, Fernanda Bastías? Hola, ¿se escucha? Hola, sí, sí te escuchamos, Feña. Sí, estoy acá. Ya, tú decías que dependía del grupo, el si uno planteaba o no planteaba como su desacuerdo o su opinión distinta. ¿A qué te refieres tú con eso? O sea, es que yo creo que si uno está como con gente que le genera más confianza y ellos te están diciendo, ay, tú crees que es bello, creo que quizás en esta situación uno se mantiene con su postura, pero en caso como que ya sea algo como masivo, igual, o al menos en mi caso, yo lo pienso antes de decir mi opinión o prefiero omitir Oye, ¿y por qué dices lo pienso antes de decir mi opinión? o decirla y si no se toma en consideración, no seguir opinando. Ya. Porque puede generar una situación así como de caos o que toda la gente se vaya en contra tuyo o algo así. Puede ser. Sin pensar en ti, no lo tomes así como personal, pero ¿y qué pasaría si la gente se va en contra de uno? ¿Por qué evitamos que la Mm, gente se nos vaya en contra? ¿Por el caos? No lo sé. Miedo, La miedo vergüenza, al conflicto. miedo. Ujú. Oye, y tú, Fernanda, este tipo, porque acá estamos hablando como a nivel individual, cuando nosotros a nivel personal nos ha tocado tener que quedarnos callados o ceder frente a la opinión del resto para que no se genere como mayor problema, ¿cierto? Pero han observado que este tipo de situaciones se presentan también en grupos y en masas, en grupos grandes. Por ejemplo, si ustedes reflexionaran y dicen, oye, a ver, ¿cuándo pasa esto de la influencia social o del medio, de lo fuerte de la influencia del medio en la psiquis colectiva? Hemos tenido, desde el 2019 a la fecha, hemos tenido un montón de situaciones para dar ejemplo. Pero algunos de ustedes, ¿se les viene alguno a la mente?
Ahí a la Catalina Paz, ¿se le viene a la mente? Sí, dice ella. Cata, ¿qué ejemplo se te viene a la mente? ¿Está por ahí la Catalina Paz? Ay, que diga las piñas. Ay. Hola. O sea, la Josefa. Josefa. O no sé. Ay, ¿quién? ¿Ya? ¿Yo? ¿Sí? No, era... Sí. Primero una y después la otra. Ya, Cata, dile tu nombre. Ya. O sea, cuando suelen suceder esta clase de situaciones, yo creo que puede suceder en diferentes temáticas, ya sea a grandes rasgos como en opiniones tanto de política como de ciertas creencias, hasta con las mismas temas del COVID, hasta de la vacuna, por ejemplo. Generalmente, bueno, hay diferentes pensamientos sobre aquello, pero siempre como que se dividen en dos grandes partes. Y, por ejemplo, suele pasar que, por ejemplo, cuando te vas a un medio, o por ejemplo, en mi caso, yo tengo un pensamiento y mi familia en la cual me muevo tiene estrictamente, por ejemplo, una visión de derecha, y lo reconocen, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, ahí es como todo un medio, toda una familia como con cierta visión. Entonces, por supuesto que ocurren como esos conflictos de que uno no piensa diferente y es como toda una masa. Ahora, si lo miramos a grandes rasgos, todo ese partido político, o no sé, de diversos temas, no nos partamos por tema político, qué sé yo, diversos temas, suele suceder eso. Hay como fuertes rasgos de creencia y si tú te vas a ese medio, o no sé, es como igual complejo, porque si uno opina distinto puede generar lo que a muchos les pasa como miedo al rechazo o de una que te tachen por crítica o algo así, o sea, es medio complejo. Uh-huh. Ya, súper. ¿Y la Josefa qué iba a decir? Yo creo, profe, no sé si vendrá el caso, pero eh, Dale nomás, dispara. Nadie va a quedar herido. no, profe, disculpe, no, lo que pasa es que se me pegó de repente, se me pegó todo. Ah, ya. Ya, lo que pasa es que siento que cuando uno se deja influenciar por los demás, por una masa, uno no termina siendo uno mismo, o así es como yo lo siento. Porque al final, grandes mentes, por ejemplo, de la historia, no se dejaron influenciar por los demás y dijeron esto y esto, pero no significa que ellos quieran imponerlo, ellos dan su opinión solamente. Y hacen cosas que a lo mejor los demás le van a decir, no va a resultar, no te va a funcionar, no sigas haciendo esto, pero al final lo hacen y terminan de alguna manera ayudando a la humanidad en sí. Claro. O al revés, ¿cierto? De repente grandes líderes que tienen ideas que son un poco como violentas, por ejemplo, influencian el pensamiento y terminan lastimando o dañando a mucha gente. Por lo general eso es lo que tiende a pasar cuando hay dictadura o hay guerra, ¿cachai? Que de repente tú le preguntas a la gente, ¿y usted por qué está yendo a esta guerra? ¿Por qué está a favor de la guerra? Ah, no sé, pero es que están todos a favor de la guerra, pues. Entonces, ya, pero ¿cuál es la elucubración suya propia personal? Y no tiene, Sí, ¿ya? profe, eso también es lo mismo, que la gente al final como que sigue la masa, pero no sabe por qué y no sé, no estoy a favor de eso que digamos. Claro, respecto al tema de la influencia social, dentro de las investigaciones que aborda la psicología, está, como decía ahí en el video del experimento, que las personas requieren o quieren sentirse reconocidas, aceptadas, validadas, pertenecientes al grupo. Y a veces en tu familia tú puedes plantear un poco más abiertamente lo que no te parece, sobre todo cuando hay una familia en donde a lo mejor la contención emocional existe, donde hay confianza, donde se puede abordar ciertas situaciones y sigue habiendo cariño. Pero, por ejemplo, hay familias en las cuales tú no puedes ser distinto y no puedes pensar diferente porque al tiro eres lapidado. Hay familias que sancionan mucho al que hace las cosas de manera diferente, al que es rebelde, al que toma la iniciativa de ir hacia el otro lado, incluso con temas como configuración de la familia, si te casas o no, qué tipo de religión tú tienes, sí o no, si es que quieres ser más exitoso o no. Entonces, la familia es el primer medio social que estamos vinculados y del cual estamos rodeados, pero que tiene una fuerte influencia.
Pero la familia también nos va a ayudar a nosotros como individuos, dependiendo de las características de la familia, a ser valientes como para decir, ¿sabéis que no? Hasta acá nomás llegamos, yo no estoy ni ahí con lo que tú estás diciendo, no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo nomás. O al revés, que la misma familia, cuando es restrictiva y cuando es castradora, va a hacer que los niños, en este caso, en su proceso de formación, tengan que siempre estar como diciendo, cediendo, ocultando, guardando su opinión para no Tienen generar... inseguridades. Claro, la familia finalmente gatilla todas esas inseguridades porque, no sé, voy a poner un ejemplo extremo, ¿ya? Por ejemplo, papá súper machista y mamá bien sumisa, en donde el papá siempre tiene la razón y la mamá nunca lo cuestiona, sabiendo que el papá habla puras cabezas de pescado, pero la mamá le dice a los niños, no, para no generar conflicto, no, no te vayas en contra de tu papá, no, quédate callado, mejor no. Entonces el niño, aparte de lo que observa en la mamá, que la mamá siempre se queda callada, además, la mamá no solo le demuestra con su comportamiento, sino que además le dice que se quede callado. El niño, ¿cómo se va a constituir a lo largo de su vida? Como una persona insegura, temerosa de plantear su punto de vista, que le va a costar ser espontáneo e irse en contra de la masa, e incluso cuando esté en desacuerdo con algo, probablemente se va a amurrar y se va a taimar en vez de verbalizar aquello que le conflictúa o que lo molesta, ¿ya? Eso así como a nivel familiar. Y después a nivel social, como todos queremos pertenecer, ser acogidos, ser queridos, ser reconocidos, ser integrados, queremos pertenecer a un grupo de pares, queremos pertenecer al grupo de curso, queremos pertenecer al grupo que juega en la plaza afuera del departamento. Entonces, en función de hacer eso, de querer ser integrados, nos adecuamos. Y muchas veces nos adecuamos y aguantamos situaciones que no debiesen aguantarse. Y ahí es donde aparece el tema de la normalización de ciertos comportamientos también. Ahora, en relación al tema por ejemplo, que daban las chicas de las ideas políticas o religiosas, o el tema de la vacuna, claro, aparecen personas con un speech, así como con un discurso súper potente, súper creíble, en donde de repente tú, cristiano, que está ahí como medio volando bajo, como que, sí, te identificaste con una temática, y te identificaste y te hace una significación tan fuerte que finalmente tú dices, ay no, yo como ese gallo quiero ser, le voy a creer, voy a votar por él en las elecciones, o no me voy a poner la vacuna porque el gallo está diciendo que la vacuna, no sé, pues nos va a transformar en zombie, ¿ya? Es una tontera lo que estoy diciendo, pero estoy hablando me estoy como refiriendo a las situaciones de la influencia de las opiniones de una persona o de un grupo pequeño después frente a la masa, ¿ya? Pero muchas veces, o sea, no muchas veces, por lo general, por ejemplo, en Chile, ahora vamos a ir mezclando cosas. Cuando yo tengo una buena capacidad lectora, cuando tengo una buena capacidad de comprender la lectura, el texto, la información, probablemente cuando estoy escuchando las palabras de otra persona, también voy a tener esa capacidad de comprender lo que el otro quiere decir, e incluso comprender sin estar de acuerdo, ¿ya? Si yo soy una persona de un carácter fuerte, que fue criado en un sistema de variables, o sea, de sistema de crianza, en cuanto a paradigmas, a valores, a distintas cosas, en donde se estimula que tú puedas decir abiertamente lo que a ti te molesta y lo que a ti te pasa, probablemente yo, cuando esté en un sistema mucho más de grande, de adulto, voy a atreverme a decir que no es como yo pienso, que a mí no me representa, que a mí no me identifica. Pero eso va a ocurrir todo lo contrario si es que yo vengo de este sistema familiar en donde finalmente me obligan o me imponen a pensar y a creer como los otros. Entonces, cuando nosotros somos adultos, si no tenemos la buena capacidad de reflexionar, de analizar, de cuestionar, cuando somos grandes no vamos a poder nosotros elaborar nuestros propios juicios. Incluso hay mucha gente que es muy floja porque en el fondo asume una postura sin procesar la información y sin indagar o investigar a fondo qué es lo que realmente a mí me está representando. Yo parece que les conté que tengo un hijo universitario también, igual que ustedes, iba a cruzar las piernas y no pude. La cosa es que este cabro, cuando fueron las elecciones, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, tuvo que hacer un pequeño reportaje. Entonces nosotros lo llevamos a votar y además él aprovechó de hacer las entrevistas a la gente que estaba votando. Entonces se acercó, después me mostró las grabaciones
a entrevistar a gente, le decía, hola, buenas tardes, cuénteme, ¿cómo está el proceso de votación? Sí, bueno, sí, tranquilo. Por favor, no me diga por quién votó usted, pero los candidatos que hay hoy en día, el candidato por el que usted votó, ¿representa su forma de pensar? ¿Usted se preparó, indagó, investigó cuál era la propuesta de valor de su candidato? Y la mayoría de la gente le decía, no, lo que pasa es que, bueno, todo el mundo dice, no sé, voy a inventar, que Marambio es súper buen candidato, así que no, yo voté por Marambio. Ah, ya, ¿y dónde se informó usted? Vio las noticias, buscó, participó en los debates, observó los debates de los candidatos. No, porque, bueno, en Facebook o en Instagram, entonces cuando mi cabro terminó todas sus entrevistas y después me dijo, mira, esto fue como el resultado de las entrevistas de los votantes. Yo ahí me quería, pero pegar un balazo, pues, porque decía, chuta, con razón de repente, como chilenos tomamos tan malas decisiones, si en vez de informarnos y de tener un análisis crítico e indagativo de la información, somos flojos, no reflexionamos, no averiguamos, no indagamos y más encima nos dejamos influenciar por lo que en este minuto no solamente tienen la fuerza las figuras públicas que salen en la televisión, sino que también frente a los movimientos que aparecen en las redes sociales. Yo me imagino que con lo que yo estoy describiendo ustedes pueden pensar en un montón de otras experiencias, movimientos estudiantiles, paros universitarios, el tema de la vacuna, y así sucesivamente, en donde lo bueno sería que si realmente movilizamos recursos de las personas intelectuales, fuesen en base a esa reflexión, ¿verdad? O sea, que las personas dijeran, ya listos, voy a inventar. Si nos vamos a tomar el metro, nos vamos a tomar el metro porque todos hemos analizado, hemos reflexionado y sabemos súper bien que la única alternativa que tenemos para parar esta cuestión es tomarnos el metro. O tomarnos la facultad. O apoyar el paro de sindicato de tal y cual empresa. Porque, ojo, estos procesos, estos fenómenos que a veces pareciera ser que son como tan sutiles en la vida cotidiana, dentro de las organizaciones también toman mucha fuerza, porque a veces hay muchos movimientos organizacionales, sobre todo cuando aparecen los sindicatos, que son mal guiados. Mal guiados, ¿por qué? Porque el representante, en vez de estar reclamando por una mejora de los baños, está reclamando por una cosa que no tiene pero ni pies ni cabeza, que ni siquiera es capaz de resolverse, y que en el fondo arrastra a otras personas porque anda como sembrando la maldad, como digo yo, o haciendo esto como de contaminar y de contagiar a las otras personas con un discurso que es personal. Esto es como la metáfora de la manzana podrida. Ustedes han visto, lo conocen, ¿cierto? La manzana que está podrida y que pudre el resto. ¿Alguna vez ustedes han visto que la manzana podrida sea regenerada por las manzanas buenas alrededor de ella? No, profe. No, ¿cierto? ¿Y qué es lo que por lo general suele pasar? Que la podrida pudre el resto. Y a nivel social viene a veces a pasar lo mismo. De repente nosotros miramos y observamos ciertos fenómenos en donde decís, oye, pero esta opinión es de este cabro, ¿es tu opinión personal? ¿O es tu opinión influenciada por tu papá, tu mamá, tu abuela, tus primos, tus amigos, el medio donde tú mueves? Pero ¿es tuya? Y a veces los chiquillos no son capaces de decir, sí, pues es una opinión mía, porque fue mi experiencia, fue mi dolor, fue lo que a mí me tocó vivir. ¿Me siguen? Y eso, de lo que estamos hablando ahora, es parte de lo que nosotros indagamos en la psicología social. ¿Por qué? Porque buscamos establecer e identificar variables que hacen que de repente se expresen ciertos fenómenos y que por supuesto no se expresan de la mejor manera. Ahí estoy. ¿Se ve la presentación que estoy proyectando? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, este experimento que nosotros acabamos de ver, ahí sale, se repitió con 123 participantes diferentes en muchas oportunidades. Hoy tengo medio pegado al computador.
Hoy se escucha una motosierra porque a un vecino se le ocurrió ponerse... A ver. Ah, caramba. Miren, está medio loco el computador, pero bueno, voy a seguir hablando. El experimento lo que buscaba era ver qué tan capaces somos, ¿verdad?, de plantear nuestro punto de vista cuando nos estamos dando cuenta que es evidente que los otros están equivocados y por las variables que ya les mencionaba, las personas no son capaces de hacerlo, ¿ya? Ahora, la psicología social lo que busca es identificar esas variables que hacen que las personas expresen o no determinados comportamientos, conductas o sentimientos, ¿ya? ¿Y por qué necesitamos identificarlo? Porque el ser humano es un ser social que se maneja en la convivencia, pero la idea es que siempre nos manejemos en el plano de la convivencia sana, en donde nosotros podemos hablar abiertamente de lo que nos pasa, podamos ser libres de explicar nuestros sentimientos, nuestro parecer, nuestro sentir, nuestra opinión, nuestra reflexión. Porque a la medida que nosotros tenemos la capacidad de plantear abiertamente lo que nos pasa, nosotros también mejoramos en calidad de vida. Y si mejoramos en calidad de vida, también mejoramos en un montón de otros aspectos, ¿ya? Entonces, lo que va pasando en las vidas de los seres humanos en interacción con otros sujetos va expresándose a través de la alegría, del miedo, de la ira, de la tristeza, del amor también, pero nosotros los psicólogos andamos siempre buscando tendencias. Por ejemplo, ¿por qué en esta organización la gente viene feliz a trabajar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que el clima laboral sea tan cachilupi? Después en otra empresa. A ver, ¿qué es lo que hace que en este grupo humano de esta organización la cuestión esté tan despelotada y patas para arriba, tanta licencia médica, tanta persona con cuadro de depresión o de angustia, tanta persona que lo está pasando mal? Entonces, siempre estamos buscando conocer cómo las personas interactúan entre ellos, ¿ya? Entonces, nosotros estamos siempre pensando, los seres humanos, en nuestras propias necesidades. El ser humano es bastante como egocéntrico y autocentrado, entonces le cuesta entender, comprender y querer saber de quién es el otro. Entonces, todo lo que estamos viendo nosotros ahora acá en este ramo es para que ustedes también vayan poniéndose como en campaña de querer conocer a las otras personas, ¿ya? Querer saber cómo percibe la universidad mi compañero, cuál es su apreciación sobre la responsabilidad, cuál es su apreciación sobre la amistad, sobre la lealtad, sobre el trabajo en equipo, porque a la medida que yo voy viendo que tengo afinidad de valores, de pensamientos, de cierta estructura con alguien, voy generando esa afinidad que me va a decir, oye, yo con esta persona quiero hacer los trabajos en la universidad, ¿ya? Ojo, que no estoy diciendo que con el que piensa diferente no lo voy a hacer, pero probablemente con el que tenga afinidad, el tema va a fluir más fácil, aunque tengamos a veces opiniones diferentes, ¿ya? Mientras que con el que siempre estoy peleando, en disputa, en desacuerdo, con ese probablemente voy a hacer un trabajo y vamos a terminar los dos súper lastimados, súper ofendidos, súper enojados, y al final, después de haber tenido súper buena onda para un carrete, por ejemplo, va a terminar el semestre y no nos vamos a querer ver nunca más. ¿Por qué? Porque no hay afinidad, no hay esa afinidad de comprender el mundo de una manera similar, ¿ya? No es que sea igual, sino que es similar. Entonces nosotros necesitamos que los otros sepan cómo yo percibo el mundo, pero yo también necesito saber cómo los otros perciben ciertas temáticas, ¿ya? Nosotros a lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo no solamente a querer a la mamá, al papá, a los hermanos, sino que vamos desarrollando sentimientos positivos o negativos hacia el entorno, ¿ya? Era el ejemplo que daba el otro día respecto al trabajo. Si yo veo que mi papá siempre solamente despotrinca del trabajo y habla, puta, que el jefe es penca, la pega es mala, que aquí, que allá, y se queja, y se queja, y se queja, yo inconscientemente me voy a quedar con una imagen internalizada de que todo es negativo y que mi papá solamente sufre. Entonces probablemente mis sentimientos van a ser muy negativos con el mundo del trabajo, ¿ya? Entonces eso también es como para poderlo reflexionar. De repente la experiencia de un sujeto, de una persona, es tan personal, pero esa persona no puede creer que sus sentimientos, su experiencia, la puede en el fondo contagiar o transmitir o transmitir o traspasar a otra persona, porque la otra persona necesita tener su propia experiencia.
Esto es como cuando a ti te llegan con un pelambre y llegan a hablarte mal de una persona, ya sea un amigo, quien sea. Y uno dice, ¡ay, sí, oh, qué mala, qué buena persona, qué bueno que me dijiste, nunca más le voy a hablar y cuando me hable no le voy a dar la posibilidad de conocerlo. Eso es influencia social. Mientras que cuando a mí me llegan a hablar mal de una persona y yo a esa persona no la conozco, o hasta el momento esa persona conmigo no ha tenido ninguna conducta desagradable, maduramente, ¿qué es lo que nosotros haremos? Oye, voy a vivir mi propia experiencia, voy a conocer a esa persona y le voy a dar la posibilidad. Po. Y si esa persona conmigo sigue siendo súper honesta, derecha, voy a tener una opinión. Pero de repente, si esa persona empieza a tener esos comportamientos de los cuales me advirtieron, significa que yo le di la posibilidad, le di la oportunidad de conocerlo, pero resulta que los otros no estaban equivocados. Entonces yo, desde mi propia experiencia, voy a decir, la Fernanda y la Josefa tenían razón en que la Catalina Paz era muy cuática para hacer los trabajos. Pero yo lo viví, ¿ya? Ahora, hay otro factor que nosotros los seres humanos siempre estamos buscando y es, a ver, es terrible para hacer los trabajos. Bueno, acuérdense, cualquier vinculación con la realidad es solo coincidencia, ¿ya? Yo no soy pitoniza. Pero lo que quería seguir como explicando es que los seres humanos siempre tenemos expectativas de otras personas, esperamos cosas de los otros, y obviamente que los otros esperan cosas de nosotros. Entonces, cuando nosotros esperamos algo de alguien, le vamos a atribuir un significado a su comportamiento, y ese significado va a ser positivo o negativo dependiendo de la situación. Pero cuando esa persona no cumple con la expectativa de lo que nosotros esperamos, al tiro decimos, no, pues viste, era penca. No, viste, era flojo. No, viste que era súper complicada para hacer las cosas. ¿Ya? Entonces, ahí nuevamente vuelve esta reflexión, ese análisis como para decir, a ver, ¿por qué ella es de repente de cierta manera y por qué de repente es media floja? Y ojo, yo estoy dando los ejemplos del tema de la flojera y de los trabajos grupales, porque es como hasta el momento lo más cercano que ustedes han tenido, porque todavía a lo mejor no han tenido trabajos en organizaciones grandes, a lo mejor algunos han trabajado part-time o de garzón o en algún, no sé, distintos tipos de trabajos informales hasta el minuto. Pero ahora sí, en esos trabajos informales pasan todas estas cosas que yo les estoy describiendo, de malos entendidos, de expectativas no cumplidas, de atribuir significados a ciertas cosas cuando a lo mejor no lo son, ¿ya? Entonces, con la psicología social, nosotros buscamos comprender todos esos fenómenos. Cómo la gente se comunica, por qué la gente se comunica de tal manera, cómo la gente siente respecto de algún tema, por qué piensa lo que piensa. De hecho, hay una técnica comunicacional que es súper buena, cuando alguien te está, por ejemplo, criticando, en vez de uno partir y defendiéndose, que es como la reacción espontánea del ser humano, es de preguntarle al otro, bueno, ¿por qué me dices eso? ¿Pero qué te hace pensar a ti que yo creo eso? ¿En qué minuto yo te dije algo así? Y ahí la otra persona te va describiendo y te va explicando por qué te está diciendo que tú eres súper flojo, por qué te está diciendo que tú eres súper desordenado, por qué te está diciendo que tú eres a lo mejor medio copuchento, ¿ya? Pero nosotros tenemos que indagar en las verbalizaciones del otro, porque de esa manera las vamos a conocer. Aparte que el ser humano siempre está buscando influir en el comportamiento del otro. Nosotros siempre andamos buscando como de manera instintiva parecernos en los pensamientos, ¿ya? Y si no nos parecemos, con mi opinión y con mi argumentación, influenciar la forma de pensar y de sentir y de ver las situaciones de la otra persona. Y cuando lo conseguimos, nos sentimos súper bien, pues estamos todos súper amigos. El problema es cuando no lo conseguimos y terminamos finalmente todos enojados, ¿ya? Y muchas veces queremos influenciar y terminamos siendo influenciados por el entorno. Porque, tal como decía hace rato atrás una de sus compañeras, a veces queremos plantear nuestra opinión o nuestras ideas y nos damos cuenta de que en realidad las otras personas no están pero ni siquiera interesadas en lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, ¿para qué vamos a seguir diciendo algo si la otra persona no ni le interesa lo que yo estoy planteando? ¿Mm? Ahora, si estas cosas ocurren, por ejemplo, esto es como un tips, si estas cosas ocurren en el plano personal, en donde yo establo una relación cercana con alguien, y ese alguien le importa un pepino mi opinión, y lo que yo siento y lo que yo vi, ustedes chiquillos ahí tienen que agarrar todas sus cosas y salir arrancando de ahí, ¿ya? Sobre todo con las relaciones de pololeo, porque eso significa que la otra persona no está entendiendo ni visualizando lo que yo necesito,
¿ya? O sea, esa persona me quiere en la medida que yo hago lo que ella quiere, pero cuando yo quiero hacer lo que yo quiero, no me quiere para nada, ¿ya? Entonces ahí estamos siendo influenciados también aparte por un sentimiento, porque ese es otro tema. Cuando nosotros somos influenciados a nivel social, es por simbolismos o por emociones, ¿ya? Entonces, las emociones nos muestran una imagen, nos muestran un tema y enganchamos emocionalmente con ese tema. Por ejemplo, esta es una descripción, sobre todo para las mujeres. Cuando pasó esto de las tesis y de las canciones y pasó esta cuestión de la Antonia Barra, que fue como súper, súper triste, hace 2 años atrás casi, ubican el caso de la Antonia Barra, por cierto, la niña Martín Pradenas y toda esa cuestión del sur. ¿Lo ubican? Dedito para arriba. No. ¿No? ¿No lo ubica el caso? Parece que sí, pero necesito el contexto. Es que han pasado tantas cosas. Ya, Yo sí lo ubico, profe. ya. El caso es de una chiquilla universitaria que en el sur de Chile fue justo para la semana del 18 de vacaciones. Vamos a alterar un poco la realidad, ya yo voy a inventar un poco. Capaz que al final lo describa súper bien, siempre soy súper despistada para estas cuestiones, pero capaz que ahora le achonte a todo. Pero la cosa es que una niña universitaria va con un grupo de amigas a Pucón a pasar el fin de semana del 18, van a una discoteca, se encuentran con un grupo de chiquillos, la niña engancha con uno de los chiquillos, se provoca una situación tremendamente difusa y confusa, en donde a los días después la niña se suicida. Cuando la niña se suicida, empiezan todas las indagaciones en retrospectiva, a ver qué fue lo que pasó, que llevó a la Antonia Barra a, en el fondo, quitarse la vida. Y en la investigación aparece un chiquillo, que es Martín Pradena, que es un supuesto joven que la atacó violentamente, o sea, que la violó. Aparecen videos, hartas cosas que dan a entender que el chico se aprovechó de ella, que después cuando ella le dijo, oye, no, tú me violaste, el cabro lo negó, se metieron otros amigos que también como que este cabro le había contado lo que había pasado. La cosa es que la niña se vio tan desesperada porque además era como que iba a ser cuestionada socialmente porque, o sea, ¿cómo fuiste carrete, termináis metiendo con un cabro que a lo mejor conocí, pero no tanto, y termináis en esta situación? Entonces, todo como un enredo, pero la niña se suicida. Y después de esto aparece todo este movimiento en contra como de los varones, ¿ya? Las funas, las malas apreciaciones respecto de ciertos comportamientos masculinos, y los hombres también muy atemorizados porque de repente, oye, no le podéis ni siquiera decir un piropo a una mina porque la mina te va a decir, ay, yo por mi intelectualidad no te gusto, o sea, si no soy rica de cuerpo, hasta acá nomás llegamos. Entonces se empieza a provocar como una desvirtuación, se desvirtúa algo que tiene otro tipo de propósito, que en este caso es todo enganchar con la situación de esta niña, que es triste, que es dramática, pero ya la situación empieza como a tomar un matiz en donde los hombres son malos, el Estado es violador, donde el hombre es violador. ¿Me siguen lo que quiero decir? Que partimos con una situación puntual y empezamos a establecer una generalización de una situación puntual a otros contextos, a otra temática, y ya no es uno solo el varón, entre comillas, malo, sino que son todos los hombres malos. ¿Ya? ¿Por qué me acordé de este caso? Yo creo que más como que me quedé pensando en todo lo que ocurrió después de esta situación que lamentablemente afectó tanto a la familia de esta niñita y que todavía al supuesto culpable de todo este tema no hay un veredicto, no hay como ninguna, no hay como ninguna sanción, pero que ya luego va a volver a retomarse ese tema. Entonces, nosotros los seres humanos enganchamos emocionalmente con eso, porque como mujeres lo primero que vamos a enganchar es con la víctima y con la situación que le pasó a la víctima, y que independiente de lo que haya hecho, lo que no haya hecho la víctima, hay una situación en que tú no esperas nunca que una persona se quite la vida. Entonces, ahí nosotros nos identificamos, las personas. Este es el ejemplo que estoy dando, pero así nos podemos identificar con un montón de casos, y un montón de temas, y un montón de contextos. El punto es el análisis crítico que hacemos, la reflexión de nosotros respecto de ese tema, como para que, independiente de que yo enganche emocionalmente con la situación, en el caso de esta niña de la Antonia Barra, pueda tener, aparte de mis emociones, la reflexión analítica de decir, chutar,
que penca lo que le pasó, hay que tener ojo con los adolescentes, que las cabras cuando van a las carretas tengan cuidado con lo que van a tomar, que no se les pase la mano, uno como papá también decir, oye, mejor, no sé cómo lo hacemos, pero enséñale un poco que antes de tomar alcohol tiene que comer un montón de cosas para que no le vaya a entrar agua al bote, pero un montón de reflexiones que tienen que haber respecto de una situación. No solamente llegar y decir, sí, no, y ahora todos apedreemos a este cabro, pero hagamos la reflexión, o sea, que gana que haya una sentencia justa en base a los antecedentes que se han recabado, pero lo más importante es también el aprendizaje que nosotros podemos sacar de estas experiencias, no solamente el abanderizarnos. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con todo este tema de revuelo que hay con los mapuches, o con lo que puede pasar, como por ejemplo, acá los que somos de Viña y acá de la localidad de Curauma y Placilla, con las antenas de alta tensión que van a poner y que van a afectar un sector súper bonito que es el Salto del Agua. Entonces, pero ir haciendo un análisis reflexivo, y si mi análisis reflexivo se ajusta al de la masa, porque encuentro que tengo razón y los documentos, la información también lo amerita, perfecto. Pero que sea por eso, no porque yo me estoy dejando influenciar por opiniones o por sentimientos de otros que no precisamente representan lo mío, ¿ya? Entonces, desde la psicología nosotros también intentamos abordar cómo son esas reacciones frente a los distintos intentos de influencia social, porque de repente encontramos también personas que son súper rebeldes y contestatarias. Entonces hay personas que nunca las logras influenciar y nunca las logras sacar de su apreciación. Claro que hay algunos que son súper porfiados, que siempre quieren tener ellos la razón, aunque se estén equivocando. Hay otras personas que no, porque incluso a lo mejor no se están equivocando, pero se aferran porque tienen una buena seguridad en sí mismos, porque tienen confianza en que lo que están planteando es así, porque su experiencia también los acompaña, y esas personas, en el fondo, no son altamente influenciadas por el medio, ¿ya? Entonces ahí tenemos ahora un diagrama en donde aparece la influencia del grupo, porque es importante la percepción que tenemos, tanto del otro como la percepción que nosotros vamos a tener de nosotros mismos, y lo que los otros perciben de nosotros. Siempre todos queremos que los otros nos vean como alguien bueno, alguien generoso, como alguien inteligente. Nunca andamos buscando que las otras personas nos vean como alguien complicado, problemático, irresponsable, ¿ya? Dígame, Isabela. Hola, profe. Hola. Me quedó una duda al ejemplificar el caso de Antonia Barra. ¿Qué fue lo que quiso decir? Que lo estaba vinculando, que justo en la época de la Antonia Barra, después vino todo el tema del estallido social, después vino todo el tema de las tesis. ¿Se acuerdan ustedes? Es que a lo mejor eran muy chicas todavía. El tema de este movimiento feminista, de que el violador eres tú, apuntando a los varones y apuntando al Estado. Me da lo mismo el Estado, pero como que generalizando que por el comportamiento de una persona, un varón en este caso. No es el comportamiento de una persona, la verdad. Más que convencer a la gente de cierta forma, demostró que podía haber consecuencias. Claro, y además, la gente empezó a hablar, porque los casos no eran inventados. No. La gente que empezó a hablar, entonces, y más que una generalización, era la cantidad de casos que causa que se piense que es una generalización. Pero yo, aunque conozca 20 personas a las que funaron, eso no significa que haya una generalización, sino que hay un problema que está generalizado. Claro, hay un problema que está generalizado, pero el ejemplo que yo estoy dando no tiene que ver con el caso en sí, sino que en cómo una situación, que en este caso es una situación grave y que incluso es cercana, porque ustedes están como en la misma edad de la chiquilla cuando fue esa época, están también en una etapa universitaria, también todos somos vulnerables a que nos pueda pasar una situación así, pero cómo esa situación gatilla otros efectos, ¿ya? Y que no solamente es el efecto de la situación puntual de este caso, sino que después se extrapola a otras situaciones. Eso es lo que quiero transmitir. No sé si se comprende. Es que no sé si soy la única que piensa, pero cuando dio a entender su perspectiva, pareciera que estuviese justificando un poco el caso. No, pues estáis loca, si yo lo único que estoy esperando es que al cabro lo metan preso. Sí, soy
De repente me acuerdo, porque claro, en el caso cuando, fíjate tú, para que ustedes lo comprendan, justo cuando fue esta situación, esto ocurrió un fin de semana, lo de esta niñita, un fin de semana, y la noticia del suicidio de ella fue un día domingo. Y yo el lunes tenía clases en la universidad. Y me acuerdo que me levanté como súper preocupada, porque yo decía, porque todavía no venía la época de la pandemia, ni el estallido social, ni nada. Entonces yo llegué a la universidad y les pregunté a los chiquillos, oye, ¿ustedes supieron del caso del fin de semana? Los chiquillos no tenían idea de nada, pues, de nada, de nada, de nada. Entonces yo les empiezo como a describir la noticia y a transmitirle mi preocupación como adulto de lo que pasa con la juventud, pensando en el que yo también fui joven, pero los riesgos que implican ciertas situaciones. Entonces empezamos a generar como una conversación y que en ese minuto pues, estábamos en la presencialidad, pues estábamos en la sala de clase, los chiquillos también quedaron como súper impactados, sobre todo las niñas, porque era como chuta que penca que alguien atente contra su vida y que en este caso le resulte, porque se suicidó la niña, por una situación que parecía no ser, cuando ella va a Pucón a pasarlo bien con su otra amiga, tú nunca te imaginas el desenlace que puede tener esa historia. Entonces, para que ustedes sepan, el ejemplo que yo les estoy dando no tiene que ver con mi opinión personal, porque mi opinión personal es como, tal como dicen ustedes, hay un montón de casos, hay pruebas, hay videos, hay testimonios, incluso uno ahí podría decir, chuta, ¿qué es lo que pasa con la justicia que no resuelve antes y no sé qué otra cosa más está esperando para poder resolver? Sino que a cómo una situación puntual da para reflexionar para otras cosas más y en algún minuto, no es que en el caso puntual de la Antonia con este tema de este joven, sino que cómo se desvirtúa algunos conceptos. Lo mismo pasa con la política, lo mismo. Mira, otro ejemplo que te puedo dar que no tiene que ver con la Antonia Barra, ¿ustedes se acuerdan de la secta de Coyihuay? Sí, un poquito. Viste, pero que ustedes son muy cabros, a lo mejor yo voy a tener que actualizarme con los ejemplos, porque a lo mejor son ejemplos muy antiguos. Pero bueno, en el caso de la secta de Coyihuay, era un grupo de profesionales donde había un líder, y este líder, que junto a estas personas, que hacían como distintos tipos de actividades, en algún minuto terminaron como en una cuestión más orgiástica, y mataron a una guagua en un ritual. ¿Se acuerdan ahora del caso? ¿O tampoco no les suena el caso? ¿Sí? Entonces ahí... ¿No era ese que a la final como que lo quemaron? No, porque ¿A la guagua? Claro, quemaron a la guagua. Porque decía, era de un tipo que tenía una creencia y como que había tenido algo con una muchacha y después la estaba convenciendo para quemar la guagua porque decía que tenía un demonio. Era eso, si no me equivoco, ¿no? Sí, es. Algo parecido. Pero no eran ellos dos nomás, pues, sino que había más personas. Sí, muchas personas estaban apoyando eso y estaban en una fogata y era mucha gente. Y yo me decía, wow, cómo mucha gente se puede llegar a influenciar en eso. Y de hecho hasta no sé, porque puede ser esa persona en la que pensaba así, pero no, había mucha gente apoyándola, de hecho. A eso es a lo que voy, porque estamos todos muy locos como para llegar a apoyar ese tipo de acciones. Bueno, después ese caso terminó como, también como todos los casos de estas típicas situaciones, como que terminan súper enredados, en donde uno como que tendría que ser investigador privado para poderlos comprender bien. Pero esta persona se fuga de Chile, después lo encuentran, cae presa la pareja, la que era la mamá de la guagua, al final parece que el gallo se suicida, nunca fue a dar a la cárcel, pero sí fueron a dar a la cárcel los otros profesionales. Digo profesionales porque las personas que participaban de la secta eran personas que eran profesionales, po. Eran personas que trabajaban, que habían ido a la universidad, que se supone que tenían un nivel cultural, por lo menos para cuestionar lo que se estaba haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando aparecen estos líderes sectarios, buscan, en el fondo, personas que sean influenciables, personas que tengan baja autoestima, personas que tengan poca confianza en sí mismos, que tengan historias tristes, y a esos son a los que atraen. ¿Y para qué los atraen? Justamente para poder convencerlos de sus propias creencias. Ahora es súper distinto tratar de convencer a una persona que el sol es negro, porque por último, ¿le hace daño a alguien con que un grupo de fanáticos crea que el sol es negro? Pero es diferente convencer a un grupo de cometer un acto
y que este es un acto criminal, y que las personas cedan al acto criminal. ¿Me explico? Lo mismo quiero decir con los otros casos, en donde de repente la gente también se ve influenciada. Y siempre van, como decía hace un rato atrás una de sus compañeras, siempre van a haber dos bandos, los que apoyan una cosa y los que apoyan otra. Pero lo rico sería, y lo rico es, apoyar cualquiera de las dos ideas teniendo un análisis personal respecto del tema. Y ese análisis personal siempre va a estar como vinculado a temas que son más emocionales y más afectivos, con que yo me identifico, ¿ya? Sobre todo dependiendo de la situación, porque ahora estamos hablando de matar una guagua, antes estábamos dando el ejemplo de la Antonia Barra. Pero pensemos en temas políticos. Lo mismo que pasa con la política y la influencia que tienen los medios para poder hacer que apoyemos o no apoyemos a uno u otro candidato, que puede hacer cuando nosotros necesitamos decidir si nos vacunamos o no nos vacunamos. ¿Qué hacemos cuando de repente aparecen teorías conspirativas que dicen que lo que decían, no sé si se acuerdan también hace un año y medio atrás, que el COVID era una mentira, que todo esto era un montaje, que todo esto no era real, hasta que, y mucha gente creyó en la teoría conspirativa, no, esto es una fantasía, esto es una tontera, no se te vaya a ocurrir si aparece la vacuna, vacunarte. ¿Te fijáis? Como que los seres humanos nos creemos súper vivos, pero en el fondo también funcionamos como con alta ignorancia para ciertas cosas. ¿Me explico? Entonces, por eso es siempre importante que frente a cualquier tema, el tema que sea, por muy identificados emocionalmente que estemos con la situación, tengamos la capacidad de poder analizar y de reflexionar, porque por último, si nosotros pensamos como la mayoría, pero lo pensamos porque nosotros analizamos, buscamos la información, la leemos y estamos teniendo un análisis crítico respecto de ese tema. Pero tratemos de evitar ser influenciados por el medio, con respecto a cualquier tema, porque al final, cuando nosotros somos, como decía, me voy a acoger a lo que dijo una de sus compañeras al principio, cuando nosotros cedemos siempre a la masa, cuando el deseo de aprobación social es tan grande, hace que nosotros cambiemos opiniones y juicios, y al finalmente nos perdemos en la masa, y dejamos de ser quienes nosotros somos, ¿ya? Y los juicios que nosotros hacemos de la gente, por lo general, va a depender de la manera en que nosotros explicamos los comportamientos de los otros. Otro ejemplo que les voy a dar. Bueno, las abuelas antiguas, no sé, pues ya de 80 años, la generación está senior. De repente cuando aparecieron en Santiago, me acuerdo hace un tiempo atrás, hace años atrás, pues, los punky, los trasher, que tenían una forma de vestirse bien particular, pues, unos con el pelo parado, otros llenos de tacha, con los collares estos así como con púa, otros con hartos piercing, con tatuajes. Entonces las abuelas antiguas, lo primero que, ¿cuál habría sido el juicio de una abuela antigua respecto de un personaje así? Hoy en día a lo mejor están los reggaetoneros y otro tipo de personajes, pero ¿cuál habría sido el juicio, creen ustedes, de una persona viejita respecto a este que tiene las mechas paradas y que tiene aquí el collar con púa y que anda lleno de tatuajes? Que es un callejero o algo por el estilo. Ya, que es un callejero, que es algo por el estilo. ¿Qué más? Según una de mis abuelitas que estaban endemoniados, ya. Perdón que me ría, pero es que la viejita de repente tenía como siempre esas cosas del demonio, ¿cachai? Aparece el tema religioso, porque el demonio directo contra el tema religioso. ¿Qué más? ¿Qué dirían las abuelitas? Los podrían juzgar. ¿Tú dices así como juzgado divino? Yo creo que juzgar en general, porque hoy en día, por ejemplo, pasa mucho, por ejemplo, con la gente que es música o es músico y qué sé yo, por ejemplo, se tenía como
ese criterio como que son gente floja. Por ejemplo, podría suceder lo mismo a lo mejor en criterio en general, o a personas que tenían ese estilo, por ejemplo, no sé, en general, diferentes temáticas, podrían pensar, ay, no, que este es raro, o a lo mejor, no sé, irresponsable, cualquier tipo de atributos. O decir que una persona mala, lo primero que se me viene a la cabeza, no sé. Mira, eso X es cosa. súper bueno porque, mira, es súper bueno ese ejemplo que diste, pero me voy a quedar con la parte como de la maldad, como de que enjuiciamos lo que hace una persona, pero enjuiciamos al tiro como dándole una intencionalidad al comportamiento. Esa persona es mala, o sea, porque se viste con las mechas, o sea, se viste y se peina con las mechas para vestir entero de negro, es mala. ¿Cachai? Lo violento. Pero yo me acuerdo que a veces las abuelas, no sé, incluso lo típico, ahora hoy en día está mucho más como, entre comillas, aceptado el tema del uso de alguno de droga, pero antes las abuelas decían el marihuanero, ¿ya? El marihuanero, o sea, el que fuma marihuana es un marihuanero, y marihuanero era prácticamente sinónimo de ser delincuente, po. Porque antiguamente, estoy hablando hace 20, 30 años atrás, claro, los chiquillos que lamentablemente se drogaban eran justamente los que más caían como en comportamientos delictuales. No es como ahora que muchos jóvenes ocupan ciertas sustancias, una para experimentar y dos para, no sé, para hacerse más choro, o de repente a lo mejor porque les gusta, pero no precisamente son delincuentes. Pero sí, nosotros venimos de un sistema de creencias en donde de repente te transmiten eso, po. Ya hoy en día, yo diría que cada vez más va más en retirada esto de dejarse influenciar prejuiciosamente por respecto de las personas, pero sí aparecen todavía con harta fuerza el tema de los fenómenos sociales, el de repente como seguir la masa y no cuestionar si está bien que estoy siguiendo la masa, querer pertenecer porque está de moda a opinar respecto de algo y porque todos de moda opinan respecto de eso entonces yo también quiero estar de moda, pues entonces yo también voy a opinar A lo mejor ya en la edad que ustedes se encuentran es distinto, pero por ejemplo, los que tengan hermanos adolescentes de 13, 14 años, si los observan bien, se van a dar cuenta que están justo en la etapa que se están definiendo, que están redescubriéndose, que están aprendiendo, y justamente la adolescencia es cuando los chiquillos quieren más pertenecer. Y ahí es cuando somos todos los seres humanos más influenciables, pues. Entonces ahí es súper importante reforzar el tema de la autoestima, reforzar la capacidad que tú tienes como para tomar tus propias decisiones, no dejarte llevar por lo que el otro piensa cuando a lo mejor no es tu opinión, no es tu parecer. Mantente fiel a lo que te hemos, la típica que dice la familia, mantente fiel a tus principios, a tus valores, porque es lo que te hemos enseñado. Y la idea es que nosotros nos mantengamos fiel a las concepciones que son personales, o sea, a lo que yo creo. Ahora, por supuesto que si yo creo que andar drogado todo el día y andar haciendo puras maldades está súper bien, está claro que tengo un problema de adecuación social, porque más encima me hago daño y daño a otras personas. Pero ya en la etapa, por ejemplo, de ustedes, ya tienen más claridad respecto de ciertos criterios. No obstante, cuando uno ingresa al mundo organizacional, aún así aparece mucho de esto de la influencia social de la empresa. O sea, a mí me tocaba estar en grupos humanos, en un equipo dentro de una empresa, en donde todos odian al jefe. ¿Y por qué lo odian? Porque alguien se encargó de hacer el trabajo de desprestigiarlo hasta que todos se engancharon y terminaron todos odiándolo. Y cuando tú hacías la investigación y les preguntaba a 10 personas, oiga, pero ¿usted tuvo alguna vez una situación complicada con el jefe? No. ¿Y el jefe alguna vez lo criticó así, lo dejó en ridículo? No. ¿Y el jefe alguna vez le llamó la atención? No. Y entonces, no, lo que pasa es que a la perica los palotes le pasaron ciertas cosas y en función de eso, pero usted lo vio cuando el jefe en algún minuto trató mal a su compañera de trabajo. No. Y ahí nosotros empezamos a darnos cuenta que había gente, o habían en el grupo, eran una o dos personas, que tenían la capacidad de convencer tan bien al resto del grupo de lo que les había pasado que lo habían terminado logrando. Ahora, a esas dos personas las desvincularon. Y curiosamente, nunca nadie más odió al jefe. Tú después empezabas a llegar y estaban todos contentos, súper bien. De hecho, la misma gente después decía, no, si eso fue, si eran locas estas que se fueron, pero uno decía, pero me estáis tonteando, porque ahora son locas.
Pero en el minuto clave que nosotros llegamos a hacer la intervención, estaba la pura escoba, porque todos ustedes odiaban al jefe. ¿Me explico con el ejemplo que estoy dando? ¿Me explico? ¿Alguien me puede responder? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a dejar de hablar de la influencia social respecto como de los preceptos y de las concepciones, y ahora que ya más o menos tienen conocimiento también de cómo de repente en los mismos grupos de trabajo uno se puede ver influenciado y no se atreve a plantear su opinión para no quedar mal parado, para no generar el conflicto y esas cosas, siempre es importante, chiquillos, en los grupos de trabajo, preguntar la opinión del otro. Siempre en los equipos van a haber personas que son mucho más de transmitir y de verbalizar sus iniciativas, sus expectativas, sus ideas, pero van a haber otras personas que por rasgos de personalidad van a ser más piola, más callados, más silenciosos, y a esa persona también le tenemos que preguntar su parecer y tratar de que esa persona te diga realmente lo que piensa. Ojalá que esa persona no tenga nunca temor de plantear su opinión, y de plantear su opinión sobre todo cuando está en desacuerdo con algo, porque eso no es sano en los grupos humanos, ¿ya? Así que ahora que están justamente en la parte como de empezar a hacer trabajos para el segundo semestre, tanto en mi ramo como en el otro ramo, atrévanse a conversar, digan lo que quieren hacer, planteen sus ideas, sus opiniones, y a los que son un poco más dominantes, acojan las buenas ideas de los otros, porque no siempre las buenas ideas vienen de uno solo. De repente hay muy buenas ideas justamente que vienen de personas que tienen más bajo perfil, que son más tímidas, pero a veces que también son inteligentes, ¿ya? Esto lo dejo como mencionado porque como están haciendo trabajo, sé que se provocan de repente algún tipo de conflicto en estas dinámicas, sobre todo cuando hay notas de por medio y esas cosas. Del grupo que está acá ahora, están todos ya con su... Bueno, me voy a despedir, voy a dejar de grabar porque ahora les voy a preguntar